Hola a todos y bienvenidos. Estas 16 frases nunca las dice la gente inteligente porque las palabras tienen un fuerte impacto y no pueden dejar de decirse. Nuestras personalidades, valores y principios rectores también pueden ser definidos por ellos. Cuando hablamos sin comprender los matices de lo que decimos, pueden ocurrir errores. La conciencia social, la capacidad de sentir y comprender los sentimientos y experiencias de los demás, es necesaria para comprender estas implicaciones. Debido a esto, las personas sabias emplean un vocabulario limitado mientras seleccionan las palabras y frases que mejor transmiten sus ideas para provocar la reacción deseada. Debes tener cuidado al usar ciertas palabras alrededor de ciertas personas o en público porque nunca sabes cómo serán tomadas. Aunque lo que digas sea cierto, estas frases tienen el poder de hacerte quedar mal. 1. Bueno, la vida no es justa, entonces es injusta. Pero decir, no es justo, implica que crees que la vida debería ser justa, lo que te hace parecer inmaduro e ingenuo. Quizás lo que pasó fue injusto, incluso podría haber sido una terrible injusticia. Lo importante a tener en cuenta es que quienes nos rodean con frecuencia no están al tanto del incidente, e incluso si lo están, decir, no es justo, no mejorará la situación. Mantén tu atención y esfuerzos en encontrar una solución, sin importar cuán desafiante pueda ser. Además de mantener su dignidad y mejorar su autoestima. Incluso podría encontrar una solución. 2. Te lo dije. Esta es una frase muy arrogante y superior. Es inmaduro e imbécil. Tales palabras nunca deben ser pronunciadas por un adulto responsable e inteligente. Podría haber advertido a alguien sobre lo que sucedería si tomaba un curso de acción en particular. Sea lo que sea, tal vez se lo merecían. Incluso podrían estar más allá del punto de la crítica útil. Trate de evitar mostrar desprecio al tratar con alguien que ha hecho una mala elección. Es posible que necesiten asistencia que usted no puede brindar. Piense en sus opciones, luego actúe y comuníquese sabiamente. 3. Nadie hace nada, siempre o nunca. Las personas no se ven a sí mismas como unidimensionales, por lo que no debes intentar definirlas como tales. Debido a que probablemente usa estas palabras cuando tiene un tema importante que cubrir, tienden a hacer que las personas se pongan a la defensiva y se resistan a su mensaje, lo cual es terrible. En su lugar, solo indica lo que hizo la otra persona que te resultó problemático. Manténgalo objetivo. Siempre puede decir, parece que haces esto a menudo, si la frecuencia del comportamiento es un problema. O, haces esto con tanta frecuencia que me doy cuenta. 4. Siempre se ha hecho de esta manera. Qué estupidez decir en esta época de rápidos cambios. Un proceso de 3 meses podría quedar obsoleto debido a la velocidad a la que se está produciendo el cambio impulsado por la tecnología. Decir, así es como siempre lo hemos hecho, no solo parece perezoso, sino que también suena anticuado. No debe asumir que un método es el único método posible solo porque está acostumbrado. Un enfoque alternativo podría producir un resultado mucho mejor. 5. No hay problema. Al responder, no hay problema, cuando alguien te pide que hagas algo o te agradece por algo, estás insinuando que su solicitud debería haber sido problemática. Las personas pueden sentir como si les estuvieras imponiendo su solicitud u opinión si haces esto. En lugar de, fue un placer, podrías usar, con gusto me encargaré de eso, o alguna otra frase más apropiada. El efecto en el destinatario es mayor de lo que puedas imaginar a pesar de la sutil diferencia en la estructura del lenguaje. 6. La frase, de ti depende, es un ejemplo de ello. No es buena idea iniciar una conversación con un, no me importa, o, lo que quieras. Si realmente eres imparcial, está bien decirlo, pero también podrías agregar, ¿has considerado esta opción? U ofrecer alguna entrada sin tomar partido. 7. Decir que algo solo toma un minuto socava tus habilidades y da la impresión de que eres un incompetente. En realidad, la mayoría de las veces lleva más de 5 minutos. Usted completa las tareas a toda prisa. Puede prometer una respuesta rápida, pero evite dar la impresión de que la tarea se puede terminar antes de lo que realmente se puede. Incluso si está seguro de que solo tomará un momento, considere su importancia. 8. Buena suerte es una frase sutil,
frecuentemente bien intencionada e indudablemente interpretada. Aunque no es el fin del mundo si le deseas buena suerte a alguien, puedes hacerlo mejor ya que este modo implica que requieren suerte para tener éxito. Ten siempre presente que la suerte es el resultado de la oportunidad y la preparación, no del azar. Decir, sé que tienes lo que se necesita, o, tienes esto, es una mejor alternativa. Esto es preferible a desearle suerte a alguien porque implicar que tiene las habilidades necesarias para tener éxito les da un gran impulso de confianza. 9. ¿Cuál es la diferencia? Él es esto y ella es aquello. No digas nada sobre alguien si no tienes nada positivo que decir sobre ellos. Incluso si alguien tiene la culpa, criticarlo no es educado. Si su observación es precisa, no hay necesidad de enfatizarla. Tu apariencia sufrirá como resultado de esto. 10. Las declaraciones sesgadas basadas en la edad o el género incluyen cosas como, te ves muy bien para tu edad, o, para ser mujer, has logrado mucho. Los prejuicios de edad y género todavía existen, como es bien sabido. Es probable que la persona con la que estás hablando sea consciente de estos prejuicios y se ofenda si los mencionas. No hay necesidad de limitaciones. Solo dales un cumplido. 11. El uso de la voz pasiva, como, creo, o, esto podría ser una idea tonta, inmediatamente disminuye su credibilidad. Cualquier cosa que siga a estas oraciones podría no recibir tanta consideración como debería. Las personas inteligentes hablan con seguridad y no critican públicamente sus ideas. Nadie entenderá lo que estás diciendo si no estás seguro de ello. Cuando alguien le haga una pregunta y no esté seguro de la respuesta, simplemente responda, no tengo esa información en este momento, pero la investigaré y me pondré en contacto con usted. 12. Lo intentaré. En pocas palabras, intentar suena vacilante y transmite una falta de confianza en su capacidad para completar la tarea. Sé dueño de tus habilidades de todo corazón. Cuando se le pida que haga algo, comprométase a hacerlo o proporcione una alternativa. Nunca digas que lo intentarás porque eso implica que no estás seguro del resultado. ¿Por qué no decir, haré lo mejor que pueda? 13. No es mi culpa. Culpar a los demás nunca es una buena idea. ¿De quién es la culpa si no es tuya? Alguien tiene que reconocerlo y rendir cuentas. Reconoce y acepta la responsabilidad de tu parte, por pequeña que sea. Las personas comienzan a percibirte como alguien que no acepta la responsabilidad de sus acciones en el momento en que comienzas a culpar a los demás. 14. Con todo respeto, haga una pausa por un momento antes de terminar esta frase. Si puede responder sí, honestamente, continúe y diga las palabras que están a punto de salir de su boca, influenciado por una medida de respeto por el destinatario. Solo sé que tu forma de decir las cosas, tu lenguaje corporal y la entonación de su voz revelarán rápidamente si lo estás tratando con respeto o no. Por otro lado, es mejor evitar usar esta frase si se dice automáticamente en un esfuerzo por iniciar una conversación que no tiene nada que ver con el respeto. 15. No puedo. Por favor, sustituya la afirmación yo puedo por esta frase si la encuentra en su vocabulario. Debido a que creen erróneamente que no puedo significa no lo haré, a la gente no le gusta escuchar esta declaración. Cuando dices no puedo, estás insinuando que no estás dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para completar la tarea. Debe proponer una solución si no puede hacer algo porque realmente carece de las habilidades requeridas. Informe a la gente de sus habilidades en lugar de sus limitaciones. Decir, puedo estar aquí temprano mañana, por ejemplo, sería preferible a, no puedo quedarme hasta tarde esta noche. Debería decir, todavía no sé cómo ejecutar ese tipo de análisis, en lugar de, no puedo ejecutar esos números. ¿Puede mostrarme a alguien para que la próxima vez pueda hacerlo por mi cuenta? 16. Como mencioné anteriormente, el destinatario, que está genuinamente interesado en escuchar tu punto de vista, se siente insultado por esta oración porque tuviste que repetirla. Da a entender que eres inseguro o te crees superior a los demás si te insultan por tener que repetirlo. Alguna otra persona o ambas. Aunque pocas personas que usan esta expresión lo hacen con honestidad.
Considere que puede cambiar para que el mensaje sea más comprensible y atractivo cuando lo repita. Esto les ayudará a recordar lo que dijiste. El hecho es que las personas inteligentes son extremadamente conscientes. Se puede ver una alta inteligencia emocional en alguien que escucha activamente, y la conciencia social puede ayudarlo a evitar esas situaciones incómodas en las que algo sale mal y se malinterpreta. Al usar las palabras y frases correctas, tendrás la oportunidad de eliminar las palabras negativas de tu vocabulario y aumentar tu seguridad en ti mismo. Haga una pausa por un momento antes de hablar para que pueda pensar con quién está hablando y qué está diciendo. Podrá interactuar con las personas de manera más efectiva y, como resultado, desarrollar relaciones más sólidas. Por lo tanto, habla y piensa sabiamente. Queremos saber qué piensan ustedes. Así que háganoslo saber en los comentarios a continuación. ¿Estás de acuerdo con esta lista? ¿Hay algo más que agregarías? Si disfrutaste este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciéndolos. Para más videos como este, presione el botón suscribirse y recuerde hacer clic en la campana de notificación. Además, asegúrese de ver nuestros otros videos también. Gracias por vernos.